Entonces, ¿qué debemos hacer? Si queremos ser una comunidad y queremos sobrevivir, pues hagamos un sistema de transporte público que funcione bien. Para eso necesitamos tecnología, financiamiento, políticas públicas comunes y hacer lo mismo prácticamente en todas las ciudades del país. ¿En qué tiempo se podría hacer esto? Bueno, yo no veo por qué tenga que tardar tanto tiempo. Pongo algunos casos. Yo creo que la expansión de un sistema como el Metrobús en muchas de las ciudades del país lo podríamos hacer en 3 años. Siendo las 9:50 del jueves 26 de abril del 2012, es un honor y un privilegio para su servidor declarar formalmente inaugurado el 4º Congreso Internacional de Transporte, Política, Ciudad y Movilidad. Enhorabuena y que sea para bien de México. Muchas gracias. Tenemos necesidad de decisiones muy rápidas en lo que se refiere a movilidad. No hay como esperar. Por eso es un placer venir aquí a esta ciudad, que es la mayor ciudad del mundo, que está dando un ejemplo y está implementando sistemas de transporte que garantizan una mejor movilidad de su gente. Para promover una nueva cultura de movilidad urbana, también tenemos leyes para promover la compra de vehículos públicos con bajo consumo de energía que produzcan pocas emisiones y para promover la compra de vehículos híbridos u eléctricos por los ciudadanos. Por ejemplo, en varias ciudades europeas como Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Hamburgo y Londres ya tenemos una red de autobuses eléctricos que no producen emisiones ni ruido. ¿Qué debemos de hacer? Es claro que nuestro modelo de desarrollo ya no da para más, es claro que la manera en que como producimos y como consumimos está superada. Necesitamos cambiar nuestro paradigma de desarrollo. Y para cambiar este paradigma de desarrollo, ciertamente requerimos, valga la insistencia, cambios importantes en nuestra manera de ser. Y la revolución que están viviendo en todo el México, en todos los estados de México, con inversiones muy fuertes en transporte, también están ocurriendo en otras partes del mundo, en otras regiones. Específicamente, les hablo de los números de la realidad mundial que tenemos. Los viajes en todo el mundo van a superar a billones y eso va a traer una transformación. Nosotros hemos dado una atención muy específica de cómo la inversión en tecnología de transporte inteligente, el ITS, que tiene un costo significativo en la implementación de cualquier proyecto de transporte, muchas veces de 10 a 15% del costo total de inversión, puede también ser una herramienta de generación de ingresos complementares y de comunicación, relacionamiento e información a su usuario y su cliente. El resultado de lo que hoy tenemos como organización, pues desde luego es el producto de muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo, de la iniciativa de grandes hombres que han dejado en este país grandes enseñanzas, los autotransportistas de carga, y al igual que todas las organizaciones, los autotransportistas en los años posteriores a la Revolución Mexicana, pues nos vimos en la necesidad de irnos agrupando y nuestras organizaciones, insisto,
han ido evolucionando hasta lo que actualmente conocemos como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Y definí que la CANAPAT, para poder entender su significado, lejos de irnos a los libros de qué significaba una cámara empresarial, yo lo definí como un traductor. ¿Por qué un traductor? Porque la cámara está obligada a traducir el lenguaje del gobierno, el lenguaje de todas las autoridades, a un lenguaje de transportistas. ¿A dónde se inscribe el tema de la seguridad vial y por qué la salud pública? El sistema de movilidad y transportes tradicionalmente se conceptualizaba por lo que nosotros en salud pública llamamos la triada epidemiológica. En el enfoque desde la perspectiva del transporte y la infraestructura se llamaban los tres componentes, o le llaman los tres pilares, digámosle así, de la seguridad vial, que es la vía y el entorno de la vía, la flota vehicular y las personas. Sin embargo, yo llamo ese el modelo ingenuo. Es el modelo ingenuo porque el sistema no es aséptico, es un sistema que no funciona si no está permeado, si no está influenciado por las variables de tipo cultural, de tipo político, de tipo tecnológico, de tipo económico, social y el tema del uso del suelo. En esta conferencia y en esta presentación que hace México se alinea perfectamente lo que hemos venido trabajando desde hace 4 años a toda esta propuesta mundial del Decenio de Acción por la Seguridad Vial. Y después de esta sesión de noviembre de 2009, ya las Naciones Unidas hacen su declaratoria, hacen la declaratoria del Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020, esto es en 2020, y ahí se define ya propiamente cuál debe de ser la participación de todos los países y cuál va a ser la participación de la Organización Mundial de la Salud, así como de muchísimos otros organismos. La cultura a la cual estamos acostumbrados desde hace muchos años, un modelo que le dé mucho más importancia y empuje a los medios de movilidad no motorizada y que al final del día pueda valorar los beneficios y cobeneficios que se han venido demostrando alrededor del mundo sobre la movilidad no motorizada, por ejemplo, los beneficios de la movilidad en bicicleta y de la movilidad peatonal, ¿no? En cierto momento uno se detiene y piensa, bueno, ¿hacia dónde vamos? Todo lo que he hecho, ¿qué es lo que ha ayudado? ¿Qué ciudad estoy construyendo? Y un poco esa es como la pregunta la que a veces uno se hace al final, después de muchos años. Yo creo que es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Qué ciudad queremos? ¿Dónde queremos vivir? Ciudades mexicanas, el modelo que tenemos ahorita es, podríamos decir, es depredador de recursos naturales, desarticulado urbanamente, socialmente discrimina a la sociedad. En otras palabras, es ineficiente. Entonces, creo que ese es el primer reto o el mayor reto que tenemos. ¿Cómo ir cambiando este modelo de ciudades mexicanas que tenemos, de que esto ha producido una baja densidad? Y esta baja densidad produce muchos problemas, entre ellos una movilidad Lo que no está escrito en el plan nacional, muy difícil, las estructuras actuales de gobierno lo bajan a los municipios y mucho menos tienen la capacidad de decirle, oye, no has hecho lo que a nivel de planeación nacional dijimos que íbamos a hacer. Y desgraciadamente la movilidad del transporte todavía está muy segregada, ¿no? Entonces necesitamos vigilar que dentro de este proceso que iniciará una vez que termine o empiece la nueva administración federal, es asegurarnos que exista una gran porción del tema de la movilidad en el Plan Nacional de Desarrollo. Estos cambios que se están dando cada 3 años en los municipios, o sea, tenemos un reto muy importante de cómo poder consolidar ese marco legal. Creo que se ha trabajado mucho, ha habido mesas de trabajo, hay intención también por la parte política de poder concretar esto. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. A partir de hace 2 años y un mes, pues se crea el PROTRAN, que es el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo, y en la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad nos da mucho gusto pues tener a uno de los creadores, tener a uno de los líderes de este programa PROTRAN, y que pues a la fecha es el gerente
del PROTRAN y el responsable de todos los planes de inversión que tiene el fondo en este programa. Para darles a conocer en qué consiste este programa, cómo fue elaborado, y también hay que decirlo, apoyado por el Banco Mundial, y su instrumentación a lo largo de estos 3 años pues ha generado unas expectativas, y más bien yo diría unas realidades que ni los que estamos al frente de este programa nos hubiéramos podido imaginar. Quiero decirles que no es ni rápido ni fácil. Nada más que decía en la mañana, Lerner, hay que hacer. Y en el asunto de la acupuntura de la ciudad que nos señaló en la mañana que hay que hacer, a mí me parece, Paco, que ustedes han definido tanta integralidad en el concepto de qué hacer, y que además hacer solamente para transporte masivo, con todas las condiciones de integridad de planeación, y si está entonces planeado y si está estudiado, y entonces si esas condiciones se dan se puede llevar a cabo. Pero la verdad es que en la panza del Fonadín hay mucho dinero que no se ha ocupado sin buscar culpables. Yo quisiera sugerirles, y por ahí un saludo a nuestro amigo Federico Patiño y a don Carlos, que busquemos un mecanismo para flexibilizar las reglas de operación. Si bien es cierto que lo que ustedes están haciendo es muy, pero muy importante, lo cierto es que los BRTs en este país, en su mejor expansión, no van a mover más allá del 20 o 30% de los usuarios. La cuestión de movilidad para personas discapacitadas, digamos que tiene en mente que para una persona discapacitada que tiene dificultad para se locomover, una ciudad que no tiene accessibilidad não é uma cidade. Para o trabalhador, a tarifa só aumenta quando o salário dele aumenta. Então, se aumenta a passagem, ele continua pagando os 6% do salário dele com transporte. Que eso para el trabajador es muy importante porque la tarifa aumenta cuando aumenta su salario. Y si no, no pasa así. O sea, siempre el máximo que va a pagar es 6% de su salario en transporte. Now go from the city level up to the global level and talk a little bit more about the challenges of sustainable transport and how we can achieve a better sustainable transport system in our cities. Lo que quiero agradecer a los organizadores por permitirme participar en este foro. Lo que va él a hacer es moverse de lo específico, como lo han platicado los expositores previos, que es el nivel ciudad, y se va a ir a un nivel global, presentando los principales retos que tienen las ciudades para alcanzar el transporte sustentable. Pero, por ejemplo, si uno va a una ciudad como León, aunque hay un avance importante, el mismo presidente municipal dice sí, pero en términos políticos no es todavía un tema que tenga prioridad número 1 o cercana a la número 1 en mi agenda, y no es tema de campaña. O sea, todavía hay mucho que hacer por lo tema, viendo cuáles son los impactos sociales, económicos y ambientales que realmente está trayendo la movilidad en nuestro país. Aplicar el marco legal. Insisto, tenemos buenos marcos legales, pero no los aplicamos. Tenemos que crear un organismo a nivel estatal, federal, responsable de definir políticas y ejecutar las mismas, de homologar las actuaciones federales, estatales y municipales, de promover estas reglas claras, homogéneas y compartidas por usuarios, transportistas y autoridades. La ciudad es un núcleo de organización social y política de los ciudadanos. Regresemos a los orígenes y necesitamos revalidar ya el concepto de polis. Era la forma en que el ser humano se convertía en ciudadano, en la medida en que tenía leyes, pero también tenía convivencia con sus semejantes en sus diferentes estratificaciones sociales, económicas y políticas. Algo que también es muy relevante considerar dentro de la sustentabilidad del transporte es el servicio que éste da a la economía de una nación. Esencialmente, el transporte va a representar un valor agregado a la actividad humana,
Este valor, sin duda, va a ser muy relevante en las cadenas productivas y por lo tanto van a incidir de manera muy importante en el fortalecimiento de la economía de un país. Después de negociaciones muy largas, finalmente se llegó al acuerdo de que había que modernizar esa otra parte del sector, ese otro 72%, que en la actualidad son alrededor de 18,000 unidades. El progreso fue continuo y fue bastante rápido, creándonos nuevas dificultades a la hora de abordar la operación. Empezamos en 1994, como le dije, con el autobús de prueba, pasando en 1995 a comprar 15 unidades de la marca Iveco. En ese momento disponíamos de una nueva estación de compresión con 2 unidades de compresión, una estación de carga de 20 posiciones, en las cuales para cargar los 20 coches correspondientes veníamos a tardar cerca de una hora y cuarto, partiendo de presiones de entrada en la estación de cerca de los 100 bar. ¿Cuál es la diferencia de nuestros vehículos? Nuestros vehículos son en esencia ideados, concebidos, fabricados solo para pasaje, en el caso de los autobuses. Son autobuses, no son camiones, son autobuses de verdad, están construidos sobre la base de una estructura y no sobre la base de varas, y entonces eso tiene unas grandes ventajas a la hora de que se maneja o que se traduce en mayor confort, mayor seguridad para el vehículo. Y para lograr un real cambio en el transporte debemos lograr calidad del servicio, tiene que ver con infraestructura, no competencia en la calle y también el tipo de propulsión. Vamos a hablar de estas dos cosas a continuación y cuál es la recepción que ha tenido nuestros autobuses en el público. Vieron en el video la recepción tan positiva que han tenido los autobuses de piso bajo por la diferencia en la amplitud y en la seguridad y en la suavidad. Escalar los proyectos de transporte hacia un sistema de transporte integrado. Actualmente estamos trabajando en el tema del BRT de Nuevo León, que se le puso como nombre Ecovía, y lo que normalmente siempre es un problema en todos los proyectos de BRT, que es el esquema del prepago y el recaudo, pues en realidad ese no es problema en este caso. 40, 50 años en donde no se hizo ninguna inversión y que adicionalmente había estado copado por una serie de grupos que de alguna manera habían hecho de ellos su coto de poder, evidentemente fue romper muchos paradigmas y muchos prejuicios y muchas inercias. Evidentemente era impensable pensar, perdón por la redundancia, era impensable considerar que dentro del centro histórico se iban a poder integrar autobuses articulados o las estaciones como las que tenemos en el resto de las 3 líneas. Evidentemente había que pensar en otro concepto. Francisco Trejo Martínez, del Instituto Politécnico Nacional, ESIME Zacatenco, y Paula Rodríguez Moncayo, del propio Instituto Politécnico Nacional de la ESCA, son acreedores a este segundo lugar. Y hace entrega del mismo el licenciado Jesús Padilla. A Patricia Nuño Puentes, comentar que en la formulación de este trabajo tuvo una participación relevante la empresa DINA, que en este momento está representada por Claudia Gutiérrez Reyes. Eleonora Pasos. Nuevamente una felicitación a los ganadores y en general a los participantes, y todos somos finalmente ganadores de los resultados de estos trabajos de investigación que la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad tiene como objetivo prioritario promover de manera permanente. Siendo las 21:20 del día 27 de abril de 2012, me permito declarar formalmente clausurados el 4º Congreso Internacional de esta asociación de la AMTM. Muchas gracias y felicidades a todas y a todos.